Somos vagos, yo creo que somos vagos por naturaleza. Llegué a pensar, pues a lo mejor no es para mí, o a lo mejor es que el problema soy yo. Tenemos una energía limitada. Pongas tu entorno en la medida de lo posible a tu disposición. A lo mejor temes que otras personas no la aprueben o que les parezca raro. Enfrentarte a situaciones totalmente nuevas puede ser muy abrumador a veces. Intentar incorporar este cambio de una manera natural dentro de tu vida. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de una de las experiencias más frustrantes del mundo mundial, que es cuando tú te propones cambiar un hábito, dejar de hacer algo, empezar a hacer algo y por más que lo intentas no lo consigues. A lo largo de estos años me he propuesto cambiar muchos hábitos en mi vida, con algunos lo he conseguido, con otros he fracasado estrepitosamente, con otros he fracasado pero luego los he conseguido, me he leído el libro de hábitos atómicos, en fin, voy a hablar sobre cosas que creo que podrían ser las causas detrás de por qué no estáis consiguiendo cambiar estos hábitos, al menos desde mi experiencia, porque esto es muy subjetivo y espero que te ayuden mucho porque son cosas que a mí me hubiese gustado también que me dijesen y saber. Sin más dilación, vamos allá. La primera cosa que puede estar fallando es que te hayas propuesto cambiar demasiadas cosas a la vez. Y es que al final tenemos una energía limitada, una capacidad de concentración limitada y también una fuerza de voluntad limitada. Muchas veces para poder operar vamos haciendo los hábitos de manera automática y tienes que incorporar ese automatismo, digamos, a tu vida. Por lo cual, si estás intentando convertirte prácticamente en una persona nueva de la noche a la mañana, es muy difícil porque tu modo automático va a tirar mucho y vas a poder cambiar algunas cosas pero otras no, y al final va a ser un desastre. Por lo cual mi consejo es que vayas poco a poco y sobre todo que te plantees cambiar los hábitos a ser posible de uno en uno, o al menos que seas realista con tu capacidad de incorporar o de quitar nuevos hábitos cada vez. Y yo ya tengo claro que solo puedo centrarme en incorporar un hábito de uno en uno, pero luego realmente me compensa porque ya sé que ese hábito, una vez que lo haya incorporado, lo voy a hacer de manera automática y va a formar parte de mi día a día y no me voy a desgastar haciéndolo, por lo cual me puedo centrar en otra cosa. Otra cosa que creo que no ayuda nada a la hora de cumplir objetivos es ser súper perfeccionista. Esa idea de que si haces eso lo tienes que hacer al 100% y lo tienes que hacer súper bien. Por ejemplo, ponte que tu objetivo es hacer una hora de ejercicio al día y exigirte a ti mismo hacer esa hora de ejercicio sí o sí, estés como estés todos los días. A lo mejor no es del todo realista y puede ser que por esa exigencia de perfección acabes convirtiendo a hacer ejercicio en una mala experiencia, con lo cual no tengas muchas ganas de hacerlo. En cambio, en mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado es simplemente proponerme hacerlo. Y de esto es algo de lo que también se habla en el libro de libros atómicos, muy importante, que es mejor hacer ejercicio 5 minutos, o si ese día pues no tienes muchas ganas de hacer cosas intensas, pues que simplemente vayas al gimnasio y te pongas a andar despacito, cualquier cosa, no hace falta que lo hagas perfecto, lo importante al principio es que lo hagas y que adaptes esa experiencia a ti para que sea lo más placentera posible, porque si no es muy difícil. Lo mismo, por ejemplo, no sé si vuestro propósito es cocinar más en casa y te propones hacer platos que sean muy elaborados y súper sanos, a lo mejor simplemente con que hagas una tortilla francesa vas bien. Otro error que para mí no ayuda es el de pensar que tiene que ser la experiencia de una manera muy concreta, ir con una serie de ideas preconcebidas muy claras de cómo te tienes que sentir, por ejemplo, después de hacer ejercicio, o cómo tiene que ser ese rato que pasas cocinando y pensar que tiene que ser perfecto y maravilloso y que tiene que ir todo de una determinada forma, cuando en realidad va a depender mucho del día, del momento. A lo mejor vas un día al gimnasio y tienes un día estupendo y te salen los ejercicios súper bien y otro día no das pie con bola y no pasa nada. Así que un enfoque, en vez de ir con esa idea de cómo tiene que ser, que creo que es más útil, es la de tomártelo como un experimento e ir con curiosidad a cumplir con ese hábito y ver cómo te va el día. A lo mejor en una clase de inglés un día te sale todo genial y al día siguiente no sabes poner dos palabras juntas. Es normal, pero creo que es mejor si simplemente nos lo tomamos con esa idea de a ver qué pasa. Esta idea también es para mí una de las más importantes del libro de hábitos atómicos, y es que si tu entorno no es favorable para ese hábito, es mucho más difícil que lo cumplas. Por ejemplo, si tú te has propuesto cocinar cada día y resulta que en vez de tener todo lo que necesitas a mano lo tienes en un estante que está súper lejos y tienes que andar subiéndote a no sé qué sitio, es mucho menos probable que tú, cuando llegue ya a la noche, encuentres la fuerza de voluntad para ponerte a cocinar simplemente por un obstáculo tan sencillo como ese. Así que lo que te recomiendan en ese libro, y que pues yo he podido comprobar también en mi experiencia, es que pongas tu entorno en la medida de lo posible a tu disposición, que dejes las cosas que necesitas preparadas y a la vista, que te pongas la
vida fácil, por decirlo de alguna manera, para que cuando llegue el momento no haya resistencias. O al contrario, si lo que quieres es dejar de hacer algo, ponte esas resistencias. Otro posible error para mí es el de no tener claras tus motivaciones, porque cambiar un hábito cuesta un montón de tiempo, de esfuerzo, de concentración. Somos vagos, yo creo que somos vagos por naturaleza en el sentido de que buscamos la forma de hacernos la vida más fácil posible. Así que, ¿por qué ibas a dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía, tanta concentración en algo que te da igual, en algo que no sabes por qué estás haciendo? Así que el primer paso sería para mí tener muy claro el por qué quieres cambiar ese hábito. Lo que me lleva a la otra posible causa por la que no están acabando de salir las cosas, y es que en realidad no te hayas propuesto ese cambio o ese hábito por ti, sino porque piensas que es lo que tienes que hacer, o por los demás, porque crees que por tu edad, tu género, no sé, tu estatus social es algo que tienes que hacer y es algo que tienes que incorporar a tu vida, porque piensas que te va a hacer mejor persona, porque piensas que te va a hacer parecer mejor de cara a los demás, o que te va a hacer parecer una persona más fiable, lo que sea, cuando en realidad pues todo esto es súper subjetivo. Y me parece muy difícil que, si un hábito no es algo que a ti te sale de dentro, seas capaz de hacerlo durante mucho tiempo. Es decir, si tienes la motivación clara de que quieres eso, sí, puede que lo consigas, pero me parece que a largo plazo es como mucho más difícil de sostener que si es algo genuino. Otro posible obstáculo que nos estemos poniendo a nosotros mismos es el de pensar que tenemos que cumplir con ese hábito como hacen los demás o de una determinada forma. Y os voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó con el yoga. Y es que a mí me gustaba hacer yoga, pero notaba que me costaba mucho ponerme a hacerlo, porque era como un momento en el que era, no sé, de repente como, tengo que estar aquí media hora en silencio haciendo no sé qué posturas, qué pereza todo. No sé, llegué a pensar, pues a lo mejor no es para mí, o a lo mejor es que el problema soy yo, que soy muy vaga, etc. Hasta que un día por casualidad me di cuenta de que el problema era que me faltaba un poco de estímulo, de que para concentrarme, igual que cuando estoy trabajando necesito música, también necesitaba música para hacer ejercicio, porque si no me cuesta concentrarme en eso. Y desde que escucho música he sido capaz de hacer yoga todos los días. Así que sí, sé que es un poco raro, porque la imagen que tenemos mental de que tienes que hacer yoga es estar así, muy zen, todo en silencio, sonido si acaso de una cascada de agua en el fondo. Y ahí estoy yo haciendo yoga como las Blackpink a todo volumen de fondo. Quizás no es la imagen que tenemos en la cabeza, pero es lo que funciona para mí. Así que lo que te recomiendo es que adaptes tus hábitos a ti y que los hagas tuyos, que no pienses que tienes que hacerlo de X manera, porque de nuevo son imágenes, no son reales. Otro posible fallo es que estemos pasando más tiempo planeando cómo vamos a hacer ese hábito y cómo vamos a ir mejorando, etcétera, que haciéndolo. Esto también es uno de mis puntos débiles, digamos. Me cuesta pasar de esta planificación a esta acción, pero a veces si dedicamos más tiempo de la cuenta a decir, vale, ¿qué voy a necesitar? Pues quiero salir a correr todos los días, pues necesito comprar tal cosa, aquello, lo otro, bla, etcétera. Cuando muchas veces para empezar a tener el hábito lo que tienes que hacer es simplemente empezar a hacerlo. Detrás de un hábito que no acabas de empezar o que no acabas de arrancar con él o de avanzar con él, a veces lo que se esconde es el miedo. Puede ser miedo a muchas cosas, el miedo al fracaso, a empezar a estudiar un idioma y darte cuenta de que no se te da bien y de que, bueno, y de sentirte tonto, de sentirte, no sé, estas cosas que nos pasan a veces por la cabeza. O puede estar también incluso el miedo al rechazo social, al que dirán. A lo mejor hay un hábito que llevas tiempo pensando que te parece interesante y que quieres probar, pero a lo mejor temes que otras personas no la prueben o que les parezca raro. Un paso importante también, si tenemos algún tipo de miedo o bloqueo, es ver de dónde viene y trabajarlo. También he comprobado en mi propia experiencia que me cuesta mucho empezar hábitos cuando no estoy siendo del todo realista con lo que quiero conseguir o con mis objetivos, o cuando en vez de ir poco a poco me pongo objetivos desmedidos. Esto puede pasar pues con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que nos propongamos aprendernos 100 palabras todos los días de X idioma, pero luego realmente cuando nos ponemos nos damos cuenta de que a partir de las 10 palabras nuestro cerebro se funde. Si sigues teniendo ese objetivo, ese es el hábito que quieres tener, es muy fácil que te frustres, que te desmotives y de nuevo que tengas una mala experiencia, porque al final acabas asociando el ponerte a estudiar con sentirte inválido, con sentir que no avanzas lo suficiente, y todo lo que haga que esa experiencia sea negativa va a hacer que el hábito se vuelva cada vez más difícil y que pierda el sentido. Así que de nuevo, ajustar nuestros objetivos para que sean realistas es algo que puede hacer que la experiencia sea mucho mejor. También puede que si lo que quieres es hacer algo, no estés teniendo en cuenta tu necesidad de descansar. Muchas veces confundimos tener tiempo con tener energías, y es muy posible que si decides que vas a ir al gimnasio a una hora a la que estás completamente derrotado y no tienes fuerzas para nada, puede ser traumático, ¿no? Obligarte a hacer el esfuerzo de
de ir al gimnasio cuando no tienes realmente fuerzas. Así que también a veces lo que nos tenemos que replantear es cómo proteger primero esas energías y cómo conseguir ese equilibrio entre descanso y hacer cosas para que encaje con ese hábito, en lugar de decir me quito tiempo de descanso para hacer esto. No, también necesitamos descansar, muy importante. Muchas veces realmente no conseguimos incorporar estos cambios a nuestra vida, no por el cambio en sí, sino porque hay otras cosas que están ahí que tenemos que trabajar, y una de ellas puede ser el miedo a la incomodidad, ese miedo al cambio. De nuevo, creo que como seres humanos pues es mucho más sencillo quedarte donde estás. En otros aspectos no, pero bueno, esto es otra movida. Y muchas veces empezar un hábito te supone enfrentarte a situaciones totalmente nuevas, ir a sitios nuevos, conocer a gente nueva, y también puede ser muy abrumador a veces. Y si tienes esta resistencia a la incomodidad, a encontrarte con que hay veces que no vas a saber hacer las cosas, a que vas a descubrir cosas de ti que se te dan bien, cosas que se te dan mal, etcétera, 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 y exponerte a todo ello, creo que es más importante primero trabajar poquito a poco ese miedo a la incomodidad y a la incertidumbre, que directamente decir sí, voy a empezar este super hábito y luego échate atrás. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, y a veces simplemente no conseguimos un hábito, quitarlo o empezarlo porque no es el momento. A veces es como que digamos que tenemos que llegar a un límite o tocar fondo para darnos cuenta de que es el momento, y hay veces que empiezas e intentas incorporar un hábito y es como que las cosas no están ordenadas y no es el momento, y a veces hagas lo que hagas no has llegado a ese punto en tu vida en el que ese hábito tiene sentido, en el que necesitas ese hábito y en el que va a formar parte de tu vida. Muchas veces, por más que lo intentemos, lo único que podemos hacer es dejarlo ir y esperar a que llegue el momento, que a veces cuando llega el momento de hacer las cosas lo vas a saber. Sería ideal que no necesitásemos llegar a este momento, sí, seguramente, pero a veces es el punto. Y la última cosa que yo he notado que a veces hace que mis hábitos acaben un poco fallando, entre comillas, es intentar las cosas demasiado, el obsesionarte tanto con eso que acabas de alguna manera saboteándote, en lugar de intentar incorporar este cambio de una manera natural dentro de tu vida, que todo empieza a girar en torno a eso, tu propio sentido del valor gira en torno a eso, y de nuevo se vuelve una experiencia negativa en vez de simplemente fluir. Así que es complicado, sí, encontrar el punto entre intentar las cosas y hacer las cosas y dejarlo ir y que sea lo que tenga que ser y que forme parte de tu vida de una manera natural sin convertirse en una obsesión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea útil tanto para identificar algunas cosas que no sabíais que tenéis ahí que trabajar, pero que al intentar aplicar ciertos hábitos os estéis dando cuenta, o simplemente para que sepáis que si no salen los hábitos a la primera, que si no conseguís pues convertiros en that girl a la primera, así de la noche a la mañana, es completamente normal. A todos nos pasa, todos tenemos dificultades muchas veces para cambiar cosas y para hacer las cosas un poco como queremos o encontrar la forma que se ajusta a nosotros, etc, etc, etc. Es completamente normal, no significa que estéis haciendo nada mal, sino que estáis en un proceso y que ese proceso tiene muchas etapas de subidas, de bajadas, de autoconocimiento. Por cierto, si queréis escuchar el libro de hábitos atómicos, os voy a dejar abajo un enlace con el código Raquel45 donde vais a poder escucharlo de forma gratuita, y cualquier otro libro que queráis escuchar o leer durante 45 días en la web de Nextory. Contadme en los comentarios cuál es ese hábito que estáis intentando cambiar, cómo lo estáis haciendo, cuál es vuestro truco, etcétera, etcétera. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.